les enviando a lo que es el estudio, ¿verdad? Algunos no han podido venir, pero queremos saludarles, hermanos, aquí a varios hermanos, ¿verdad? De parte de los hermanos también queremos saludarles, Dios les bendiga y esperemos, hermanos, se encuentren bien, ¿verdad? Con sus familias, sus niños, sus jóvenes. Y vamos a mirar la palabra de Dios aquí, hermanos, en 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios, hermanos, 1 de Corintios capítulo 10. Y aquí desde en el versículo 12, 13 y 14. Vamos a ver aquí, hermanos, nos habla la palabra de Dios, 1 de Corintios capítulo 10. Si tienen sus Biblias ahí, hermanos, me acompaña. 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vamos a orar, hermanos, y vamos a seguir adelante. Vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, gracias por este tiempo, la oportunidad, la bendición, Señor, que nos da de estar delante de su presencia y poder, Señor, abrir este santo y bendito libro. Y, Señor, que nos habla constantemente y nos repite constantemente lo cual necesitamos, que se nos repita, que se nos hable y se nos instruya, se nos enseñe, Señor, su palabra. Y pedimos en esta tarde, Señor, que usted sea glorificado y su Espíritu, Señor, nos hable, Señor, en esta tarde. Salgamos diferentes, que como entramos, bendice a nuestros hermanos que están en sus hogares y que por medio de esta grabación ellos van a poder escuchar el mensaje. Pedimos de su bendición, Señor, que usted les ayude, les guarde. Y pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo y le damos las gracias. Amén. 1 Corintios, hermanos, 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dará, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, hermanos, la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Queremos hablar, hermanos, acerca de la clave y la salida sobre la tentación. La clave y la salida sobre la tentación. No hay tentación que no sea humana. No hay tentación que no sea humana. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Note estas palabras, hermanos. Dios no tienta a nadie. El hombre mismo se enreda en sus mismos pecados y no hallando la solución, no hallando la salida, estando hasta el cuello, metido muchas veces de problemas y metido por causa de sus mismos pecados, tiene ya el agua hasta el cuello, ¿verdad? Y muchas veces el hombre, el ser humano, hermanos, muchas veces le echamos la culpa a Dios y demandamos de Dios que Él nos ayude, pero nosotros mismos nos metimos en ciertos asuntos que no debíamos habernos metido, y en tentaciones que no debíamos de habernos acercado. Pero la palabra de Dios dice que Dios es fiel, hermano, que Dios es fiel. Y que muchas veces en ciertos problemas y situaciones en las cuales muchas veces nosotros nos metimos, Dios sigue siendo misericordioso y Dios sigue siendo fiel. Y es bueno para con nosotros, hermanos, porque nos ama, fíjate, nos ama. Tiene misericordia, ha tenido misericordia de nosotros. Pero muchas veces el hombre le echa la culpa a Dios o a otros. ¿Recuerdan lo que dijo Adán? Hey, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo? La mujer que tú me diste, ¿verdad que sí?
la mujer que, fulano, sutano, mangano, esta mujer, hombre, esta mujer fue Eva. Y le echa la culpa a mucha gente, le echa la culpa a otros, le echa la culpa a todos. Y piensa que Dios tiene que ayudarlo por los errores que él hizo y las tentaciones en las que él mismo se metió, en los pecados que él mismo se metió, en los errores que él mismo hizo. Por la palabra de Dios, hermano, nos da aquí algunas cosas buenas. Dice aquí, hermanos, no se os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por ahora, hay ciertas tentaciones donde el hombre no debe de meterse. Hay ciertas tentaciones donde el hombre no debe de meterse. Y hay situaciones que se presentan, tentaciones que se presentan donde el hombre puede huir. Pablo le decía a Timoteo, mira, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de esto, huye de aquello, lo cual sí podía hacer. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice, pero fiel es Dios, que os dará, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Hay ciertas tentaciones, ¿verdad? Pero hermano, debemos de entender nosotros una cosa muy importante, que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Más bien el hombre tienta a Dios. Y el hombre muchas veces murmura de Dios. Y muchas veces dudamos de Dios. Muchas veces nuestra fe dudamos de que Dios va a hacer esto, de que Dios va, pero de veras Dios va a hacer esto. Y muchas veces dudamos de Dios, pero Dios es fiel. Vamos a mirar aquí tres cositas rápido y nos vamos, hermanos. Dice aquí, número 1, Dios nos ha dado entendimiento, hermanos, para no pecar. Dios nos ha dado entendimiento para no pecar. Dios nos ha dejado su palabra para que a través de la palabra de Dios podamos mirar cómo huir, cómo escapar, cómo ser libres de pecar. No es que ya, como enseñamos el domingo pasado, no es que ya no pecamos, no es que somos perfectos y ya no cometemos errores, no. Pero podemos ser librados de la tentación, podemos ser librados del pecado. Dios no nos diseñó para pecar. El hombre pecó, el hombre falló a Dios. Y luego le echó la culpa. Dijo, no, la mujer que tú me diste. Usted sabe la historia en Génesis. Pero, ¿cómo ser librado de la tentación? ¿Cómo ser librado de la tentación? Mateo 26:41. Mateo 26:41. Esto es algo muy importante, hermanos. Mateo 26:41. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo ser librado de la tentación? Mateo 26:41. Nos dice aquí la palabra de Dios. Dijo el Señor Jesucristo en letras rojas, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo ser librado de la tentación? ¿Cómo no entrar en la tentación? Velando y orando. ¿Qué quiere decir velar? Estar atento, estar alerta, estar al tanto. Pues si yo sé que el licor me hace daño, pues no me voy a arrimar a la tienda porque sé que ahí venden licor y soy librado de esa tentación. Velar quiere decir que yo voy a estar al tanto de mí mismo. Esto me hace daño, pero no me voy a arrimar, no me voy a acercar porque sé que voy a caer en eso. No me voy a acercar, no voy a hacer esto porque sé que esta es mi debilidad y soy librado. ¿Quién dijo? El Señor Jesucristo dijo que la victoria para no entrar en tentación, Él dijo, velad y orad. O sea que tengo que ser guarda, ¿verdad? No solamente, Pablo le dijo a Timoteo, mira, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo.
velad y orad. Tengo que estar en oración constantemente. Señor, líbrame de estas tentaciones. Señor, ayúdame a no acercarme a la tentación. Ayúdame, Señor, en estas cosas. Necesito, Señor, y estar constantemente en oración. Una persona que está constantemente en oración no va a tener tiempo, hermano, para estar cerca de la tentación. Una persona que está orando a Dios constantemente, le está pidiendo a Dios y le ruega: Señor, líbrame de estas tentaciones. Señor, usted sabe mi debilidad, ayúdame en esta área, Señor, por favor. Y estás orando a Dios, pero estás velando también, o sea que no te arrimas. Entonces este punto está muy claro. El Señor Jesucristo, por eso Él dijo: velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto. El Espíritu de Dios nos indica, nos dirige para orar. El Espíritu de Dios nos habla y nos dice: hey, eso no está bien. Hey, eso está malo. Hey, ¿qué estás haciendo aquí? Hey, aléjate de aquí, de este lugar. Hey, no te juntes con estos, te van a inducir a pecar. Y el Espíritu, hermano, nos ayuda. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Pero note esto: la carne es débil. Nada va a pasar, hombre, todo va a estar bien, tranquilo, no va a pasar nada. Mira, no moriréis, fue lo que el diablo le dijo a Eva: no moriréis, sino que vuestros ojos serán abiertos y van a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó? Murieron, ¿verdad? No murieron inmediatamente en ese momento. Físicamente murieron, espiritualmente murieron, Dios los sacó. Y después murieron físicamente después. Pero Dios nos ha dado entendimiento, hermanos. No estamos ignorantes. Dios nos ha dado entendimiento para no pecar. Y nos ha dado la clave aquí, herramientas para velar, para velar y orar, para que no entréis en tentación. Dice: en la carne nada logramos, solamente en el Espíritu sí. Una persona puede decir: no, pues yo ya dejé de tomar tanto tiempo, dejé de fumar tanto tiempo, pero en la carne nada va a lograr, porque después va a caer así. En la carne nada se logra, en el Espíritu sí. Número 2, Dios, hermanos, no tienta a nadie. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a mirar aquí. Dios no tienta a nadie. Santiago capítulo 1. Y miramos en el versículo 12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Hay diferentes tentaciones, diferentes pruebas que vienen a la vida. Cuando vienen diferentes circunstancias en las que uno pruebas, hay pruebas que vienen, hermano, en las cuales nosotros no sabemos cómo hacerle, no tenemos la solución, tanto que oramos y decimos: Señor, ¿cómo le voy a hacer en este asunto? No sé lo que va a pasar, no sé más allá, Señor, y no puedo con este asunto, Señor, lo entrego en tus manos. Y es cuando Dios actúa y Él nos da la salida, Él nos da la solución. Pero uno tiene que estar firme, tiene que estar constante. Dios nos va a ayudar. Pero hay tentaciones de pecado en las cuales el ser humano muchas veces se mete y ya no sabe cómo salir de esa, pero por causa de su propio pecado, y está clamando a Dios cuando no debería de haber pasado así, porque Dios quería librar, quería ayudar, pero el hombre no hizo caso. Cuando alguno es tentado, dice aquí, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Me entienden, hermanos? En este punto está bien claro. Dios no puede ser tentado por el mal. El hombre es el que se mete en pecados, en tentaciones en las cuales Dios ya le mandó y Dios ya nos dijo: ten cuidado con eso, pero nada va a pasar, nadie me ve, nada va a pasar. Y cuando ya está bien metido allí, ¿por qué yo? ¿Por qué no vas a mí? Cuando ya está hasta el cuello,
Pero Dios ya le había advertido que no se metiera. Aún el Espíritu Santo tocó su corazón y le dijo: hey, ten cuidado, hey, ¿dónde vas? Hey, no hagas esto, está mal. Pero no hicimos caso. Pero sigue diciendo aquí, dice: Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno, aquí está hablando de cada persona, cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, no es culpa de Dios, aunque el hombre le echa muchas veces la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de que nosotros, por tercos, nos metemos en algo, hacemos cosas que no son buenas y al último no hallamos la puerta, la salida, no hallamos qué hacer por causa de nuestros propios pecados, por causa de nuestra propia maldad. Y luego decimos: ay, ¿por qué Dios no me ayuda? Ay, pues Dios puede hacer esto, Dios puede cambiar. Sí, Dios puede cambiar todas las cosas y Dios puede hacer cualquier cosa, su poder es ilimitado. Pero Él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, el hombre es tentado por su mismo pecado. Y último punto aquí, hermanos, aquí nos dices, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que Dios es fiel. Dios es fiel. Todo el hombre, hermano, es mentiroso. Note esto, todo hombre es mentiroso, pero Dios es fiel. Dios es veraz. Dios es justo. Dios es misericordioso. El hombre es malo, es pecador, es mentiroso, es pecaminoso. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es veraz. Números, hermanos, Números capítulo 20, versículo 8. Allí rápidamente, Números capítulo 20, versículo 8 y 11. Dice: Números 28, dice: toma la vara. Dios le dice a Moisés: y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablar a la peña, a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aquí estamos hablando acerca de que en la segunda ocasión, ¿verdad? Cuando la primera ocasión Dios le dijo a Moisés: golpea la peña. Después le dijo: habla a la peña. ¿Notan la diferencia? Pero ¿qué hizo Moisés? Por causa de la murmuración y de la presión de la gente, ¿verdad? De la congregación. Y os hacemos salir agua de esta peña, y ¡zas! Golpea la peña. Ahora, lo que sucedió es que cuando dice aquí, hermanos, en 1 Corintios 10, 12, Dios es fiel. En Números capítulo 20, hermanos, aunque Abraham desobedeció a Dios y la congregación murmuró contra Dios, ¿el agua salió o no salió de la peña? O sea, ¿Dios les dio el agua, sí o no? Sí. Eso muestra la fidelidad de Dios. Que aunque el hombre murmure contra Dios y el hombre es malo, es pecador, duda del poder de Dios, es infiel a Dios, Dios sigue siendo fiel. El agua salió de todas maneras. La gente bebió, se saciaron su sed. Y quién sabe si le dieron gracias, ¿verdad? Ya cuando bebieron y tomaron su agua, y quién sabe si le dieron gracias, yo no sé, ¿verdad? Pero ahí muestra la fidelidad de Dios. Entonces, ni aún Moisés entró a la tierra prometida, pero la fidelidad de Dios se mostró, hermanos, porque Dios les dio el agua y ellos bebieron, aunque murmuraron contra Dios. Pero Dios es fiel, por su amor y su misericordia nos libra. Dios es veraz, pero el hombre es mentiroso. Romanos capítulo 3. Tenemos solamente aquí dos versículos y ya terminamos Romanos capítulo 3, versículo 4. Este versículo solamente comprueba, hermanos, y afirma de que
Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3, versículo 4. De ninguna manera. Pablo está hablando aquí dice, antes bien sea Dios, ¿qué, hermanos? Veraz. ¿Y todo hombre qué? Mentiroso. Todo hombre mentiroso. Aquí entramos todos nosotros. Cuando habla todo hombre mentiroso, está hablando del hombre y la mujer. Todos juntos. Entonces aprendemos una cosa, que Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es veraz. Y el hombre, pecador, infiel, mentiroso, murmurador en contra de Dios, pero Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo misericordioso. Y Él nos libra, pero nos da las herramientas, hermanos, para que nosotros no entremos en tentaciones, para ser librados de pecados, para ser librados, hermanos, de dolores de cabeza, para ser librados de muchas dolencias, dolores y cosas que llegan a la vida del ser humano, que te atrasan. Pero Dios, a través de su palabra, nos da las herramientas para que nosotros no entremos, ¿verdad? O no pasemos por ciertos valles que no tenemos que pasar, porque Dios, y aún así, hermanos, Dios dará la salida, pero no es garantía, hermanos, para que mucha gente no sale de estas situaciones. Muchos se meten en pecados y en problemas que les cuesta la vida y no salen de ese valle. Que muchas veces, aunque clamen a Dios por causa de su propio pecado, les quitan la vida o cosas así y no salen de esa tentación que no tenían que haber entrado. Y terminamos aquí, hermanos, 1 Corintios 10:14, vamos a regresar ahí al versículo donde empezamos. Dice aquí, versículo 14, por tanto, o sea, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay que velar, hay que orar. Dios dará la salida. Dios es fiel a su palabra. Dios es bueno. Si tú te esfuerzas y le echas ganas y te apartas de la tentación, Señor, no quiero entrar en este asunto. Señor, mi debilidad es esta. Señor, ayúdame. Si en caso, ¿verdad?, haya venido alguna tentación o cosas así, el Señor te ayudará. Pero si fuimos tercos y Dios nos habló, Dios nos advirtió y nosotros de todas maneras quisimos entrar en nuestra terquedad y cometer cosas que no debíamos, cuidado. Por tanto, dice, amados míos, huid. Una de las cosas, hermanos, ¿qué tengo que hacer yo? Pastor, ¿qué tengo que hacer para tener victoria sobre las tentaciones? ¿Qué tengo que hacer? Huye de las tentaciones. En este punto, hermanos, huye de las tentaciones. Fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. Velar y orar. Velar es estar al tanto, pendiente de que no te metas en pecado, no te metas en problemas, en pleitos que no son tuyos, en situaciones que no nos pertenecen. Ya tiene uno suficientes problemas, ¿verdad? No hay que meternos en más problemas que no necesitamos. La clave es huye. Y dice aquí en el último versículo, por tanto, amados míos, aquí específicamente dice huye de la idolatría, pero aquí, hermano, puedes aplicarle a tu vida. Huye de licor, huye de marihuana, huye de cerveza, huye de mujeres, huye de fornicaciones, huye de adulterios, huye de robos, huye de malos tratos, huye de... Entonces, ¿cuál es la clave para la tentación? ¿Qué tengo que hacer? Huye, dice el versículo. Por tanto, amados míos, dice, amados míos, huid. Entonces, huid de la tentación, huid del pecado, huid de la inmoralidad, huid de la mentira, huid de la idolatría, huid de la tentación. Entonces no nos acerquemos, amén, a las cosas, ¿verdad?, que sabemos que son tentación o que van a ser ocasión para nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, a no volver, ¿verdad?, a la vida antes y las cosas que hacíamos. Podemos ser librados y Dios nos da las herramientas,
también Él nos ayuda si nosotros le echamos ganas y decimos, Señor, yo no quiero esa vida, yo no quiero esas tentaciones, quiero que tú me ayudes, quiero que tú me libres. Dice Dios, ok, te voy a dar, hay una salida. Allí en el cuartito de atrás, hermano, había en inglés estaba como una soga, una rope, en inglés se dice. Y luego decía estas palabras en inglés: There's hope at the end of the rope. Decía, y yo cuando lo miré dije, wow, sí es cierto. There's hope at the end of the rope. Cuando de repente ya piensas que no hay salida, no hay solución, hermano, sí hay solución. Sí hay salida. La solución y la salida es el Señor Jesucristo. La solución y la salida es Dios. ¿Por qué mucha gente no encuentra la solución? No encuentra la salida, no encuentra la clave. Porque sencillamente no van a Dios. Pero Él os dará la salida. Él va a dar la solución. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por su palabra. Y gracias.